Seguimos aquí en Canal Nacional de Informaciones CNI, siempre planteando las cosas como son. Este programa se transmite en tiempo real. Saludos especiales a Alcibiades Encarnación, que nos da las buenas tardes desde San Juan, República Dominicana. Dice, activo. Bien, ha sido el primero que entra al chat. A mí me gusta que participe la gente que está siguiendo el espacio, que nos dé las buenas tardes, que se ponga ready, que dé sus puntos de vista sobre estos temas tan importantes para República Dominicana. Vamos a continuar con los temas de hoy. Vamos a ver cuál es el próximo. Quitamos a Dagoberto de ahí y le ponemos un compañero de partido que es José Ignacio Paliza. Déjame ver, espera. Y hacer eso. Vamos a dar un... José Ignacio Paliza dio unas declaraciones que han causado revuelo en el ambiente político dominicano. José Ignacio Paliza hace poco se reunió con Danilo Medina. José Ignacio participaba, era parte de una comisión que fue a visitar al expresidente dominicano, Danilo Medina, y parece que Danilo, o no es que parece, Danilo relacionó la visita de José Ignacio Paliza con una eventual reforma fiscal, buscando apoyo de los morados y del expresidente de la República. José Ignacio Paliza fue allá. Eso lo dijo Danilo. Pero ¿qué resulta? Que hoy José Ignacio Paliza desmiente a Danilo Medina. Le dice mentiroso, entre otras palabras. No le dice mentiroso directamente, pero dice que eso no es verdad. Inclusive dice que Danilo fue que le dijo a ellos que metieran una reforma fiscal. Entonces, usted, con estos dos tipos, ¿quién usted cree que es más mentiroso? Yo creo que Danilo es mentiroso, pero José Ignacio Paliza, como buen pupilo del presidente de la República, pero es kilómetros mucho más mentiroso que él. Pero vamos a escuchar lo que dice Paliza. Quien propuso, surgió o expresó el tema de reforma fiscal fue el propio presidente Medina, a lo que nosotros, el ministro de Hacienda le respondió que en momentos de crisis, en momentos de incertidumbre, no es apropiado hablar de reforma fiscal. Pero bueno, amigos, señores, este es un momento que requiere de unidad. Bueno, lo que dice Paliza usted lo vio ahí, ¿verdad? Usted ve a Paliza hablando. De consulta, de madurez que solamente en nuestro país, con muy pocas excepciones en Latinoamérica, se pueden. Él dice que no, que ellos no fueron a pedirle apoyo para una reforma fiscal, que fue Danilo Medina que le dijo a ellos que hicieran una reforma fiscal. Lo cierto es que para hablar mentiras y comer pescado hay que tener mucho cuidado. Yo creo que mucho más para hablar mentiras. Porque, ¿qué gana Danilo con decir que ellos fueron a pedirle una reforma fiscal? Quienes fueron allá fueron ellos. Y fue el secretario de la presidencia, y fue el ministro de Industria y Comercio, y fue el ministro de Hacienda. Ya con eso, ¿quiénes son las partes que intervienen en ese proceso? Si me dicen a mí, a ciegas le digo no. Quienes le pidieron apoyo para una reforma fiscal fueron esta gente al expresidente de la República. Tan sencillo como eso. Ahí no hay vuelta floja. Pero estos señores han desarrollado una capacidad enorme para mentir. Es decir, vivimos en el gobierno de la fake news. Es un gobierno que ojalá se llegaran a penalizar las mentiras en República Dominicana, porque estos señoritongos, un grupo de carajetes mal formados o mentirosos, este no es mal formado, pero es un mentiroso patológico como el jefe de él. Entonces,
¿A qué fueron estos tres individuos? Y si usted se fija cómo me refiero a ellos desde el primer día que están en eso, porque las intenciones se ven a leguas, lo que están buscando es que el liderato político del país asuma un costo político que ellos han provocado. ¿Por qué el gobierno dominicano está tan mal? Porque está quebrado. ¿Y por qué está quebrado? Porque han tirado la casa por la ventana, porque se han robado más de la mitad de los préstamos que han cogido. Usted no ve en qué es que se han gastado, porque han entrado en fiestas de pensiones, por toda una serie de vagabunderías administrando los dineros del pueblo dominicano que no tienen parangón. Aquí en República Dominicana ha habido gobiernos corruptos, corruptísimos, pero no como el gobierno de Luis Abinader. Ni siquiera el gobierno de Hipólito tuvo esos niveles de corrupción como este gobierno que encabeza el presidente Abinader. Y ahí están metidos todos. Entonces, con el complemento de que no es solamente asuntos relacionados con mera corrupción o de gastos públicos, los tipos están metidos en narcotráfico, están metidos por todos los lados, tienen unos negocios peligrosos, unos negocios que lo pueden llevar a prisión en cualquier momento. Las declaraciones de Paliza, fuera de lo que usted dijo, me llama mucho la atención porque él habla de que debemos tener reuniones, no confrontaciones, y usted lo oye con el tonito de pendejo, pero en el fondo lo que están asustados estos señores, están asustados porque haciéndose los tontos, pues han sumido al país en una crisis sin retorno, cosa que yo le he advertido a ellos desde que empezaron a robar en agosto del 2020. Y como ellos se la saben todo y como el país está lleno de lambones y no tienen que ver, cuando yo digo lambones, no vayan a pensar que son pobres, infelices, ¿cómo que le dicen a los pica pica que le caen atrás a los políticos? No. Estoy hablando de gente establecida con muchísimo dinero, empresarios, profesionales de primer nivel. Ahí es que está el problema. Porque esos son los ejemplos que miran los de abajo. Esos son los ejemplos que miran la sociedad dominicana. Entonces, tendremos que utilizar una reingeniería de la educación para por lo menos empezar a criar jóvenes, desarrollar jóvenes, niños y jóvenes, que tengan una orientación diferente al producto de estas generaciones, los que mandan en estas generaciones, que en realidad dan asco, porque solamente piensan en cuarto. Como el dueño de la maquinita de los pesos es el presidente Abinader, pues ese es el amo y señor de toda esa gente, y por eso le dicen inteligente, y por eso le dicen todo un político mediocre, un profesional que, vuelvo e insisto, el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, si eso es lo que gradúa como economista, pues va por mal camino. Vamos entonces, ustedes escucharon a Paliza diciendo que Danilo fue que le propuso la reforma fiscal. Yo le tengo al expresidente Danilo Medina, primero cuando dice que no hay plan, que el gobierno del cambio no tiene plan. Yo me acabo de reunir con una comisión y no tienen un plan concreto de cómo van a manejar la crisis. Es cierto que estamos en una crisis en el contexto internacional, pero esa crisis nos sorprende con mucha debilidad institucional en la República Dominicana, porque el gobierno cayó en la trampa del gasto corriente. El gobierno hoy no tiene recursos para enfrentar los problemas que le vienen ahora y tal vez en los próximos meses, porque el gobierno tuvo un apetito voraz por gastar dinero y gastó dinero sin importarle en qué lo gastaba. Hoy, por ejemplo,
4 renglones de la economía consumen cerca de 800.000 millones de pesos. Pensiones, nóminas del Estado, transferencia de recursos a instituciones descentralizadas, especialmente al sector eléctrico, y una deuda que se va a convertir en el mayor dolor de cabeza de esta economía. Ellos no se cansan con el dinero que están sacando de los combustibles, donde, repito, lo dije ayer y lo dije antes de ayer, el gobierno de Luis Abinader, de mantenerse la gasolina, los combustibles, mejor dicho, en el precio que están, sobre $95. Hoy le voy a decir inmediatamente a cómo está el precio del petróleo en el West Texas, que es el mercado de referencia, el producto de referencia en República Dominicana. Pues yo le voy a decir, el barril de petróleo se encuentra a 98.21. Con un precio de 95.53, perdón, es decir, casi $3 menos que los 98.18 que está en estos instantes, el gobierno dominicano de impuestos solamente se gana 279.000 millones de pesos en el año. Cómprele el caramelo del subsidio que dicen ellos, que sale de ahí mismo, de los impuestos que pagan. Al gobierno el gobierno dominicano tiene estipulado en el presupuesto de este año un subsidio de 22.000 millones de pesos para los combustibles, lo que significa que al gobierno dominicano le quedan 259.000 millones de pesos si el precio se queda en 95. Si la guerra se extiende, que Danilo habla de que pronto se va a acabar o que cree que pronto se va a acabar, más perdido que el hijo del Inver en eso, porque esa guerra no es un elemento de Irán contra Estados Unidos, sino que ahí hay mucho más en juego. Irán lo apoyan 2 potencias militares y son fundamentalistas, son radicales, y eso apunta a que esa guerra va a durar mucho tiempo. Y en ese mucho tiempo habrá momentos en que el petróleo se suba sobre $150 el barril, de eso que no le quepan duda. Eso no está a 300 porque todavía los inversores en el mundo le están creyendo a Trump. Entonces Trump, cuando ve que la cosa está dura, tira alguna versión para suavizar los mercados, que estoy hablando con los iraníes, que los iraníes se van a vencer, que se van a rendir, que ya no tienen marina, que no tienen todo. Si no tienen nada de eso, ¿por qué esa guerra está en sus buenas? ¿Por qué no los Estados Unidos no toman a Irán y ya? ¿Porque son buenos? ¿Porque son santos? No, porque no pueden entrar. Eso es así. Pero bien, lo que quiero significar con eso es que la crisis en Medio Oriente, eso no se va a acabar por todos estos tiempos. Esa es una guerra que las partes estaban preparadas desde hace mucho tiempo. Y parece que se han preparado bien. Entonces, todo eso, que nadie piense que eso va a durar un mes. Porque no va a durar un mes. Volviendo aquí, déjame ver. Quien propuso, surgió o expresó. Déjame quitar Paliza. ¿Qué hacía Paliza ahí? Eso fue las declaraciones de... Yo le puse las declaraciones de Danilo, ahora borré. Si no se las puse, se las voy a poner otra vez. Miren lo que dice Danilo. Yo me acabo de reunir con una comisión y no tienen un plan concreto de cómo van a manejar la crisis. Es cierto que estamos en una crisis en el contexto internacional, pero esa crisis nos sorprende con mucha debilidad institucional en la República Dominicana, porque el gobierno cayó en la trampa del gasto corriente. El gobierno hoy no tiene recursos para enfrentar los problemas que le vienen ahora y tal vez en los próximos meses, porque el gobierno tuvo un apetito voraz por gastar dinero y gastó dinero sin importarle en qué lo gastaba.
Hoy, por ejemplo, 4 renglones de la economía consumen cerca de 800.000 millones de pesos. Pensiones, nóminas del Estado, transferencia de recursos a instituciones descentralizadas, especialmente al sector eléctrico, y una deuda que se va a convertir en el mayor dolor de cabeza de esta economía. Usted sabe lo que es. Danilo lo que está diciendo, que ellos fueron a hablar con Danilo sin tener un plan. Para ser realista, Danilo en ningún momento dijo que el gobierno, por lo menos lo que yo vi en el corte, iba a hacer una reforma fiscal. Él sí lo dejó entrever. Y para eso usted tiene que saber que el presidente del PLD es un hombre audaz que sabe dejar caer las cosas. Y eso fue lo que hizo Danilo Medina. Fíjense ahí cuando habla sobre el particular. Ojalá que el plan que el gobierno quiera presentarle al país no consiste en hacer una reforma fiscal para traspasar la irresponsabilidad que el gobierno tuvo para gastar a la gente del pueblo para que ¿Qué usted cree que va a pasar con los pobres de la República Dominicana? No llevaron ningún plan, supuestamente lo van a presentar en el futuro. Nosotros esperaremos verlo, pero ojalá que ese plan no descanse en hacer reforma fiscal aprovechando la situación que vive la República Dominicana para traspasar el gasto adicional que pueda tener que hacer el gobierno a la ciudadanía que ya no soporta más, especialmente la clase media, que es a la que le cargan todos los impuestos que se crean, no pueda ser castigada de nuevo con dinero que el gobierno gastó alegremente en otras áreas. Bien, como ustedes pueden ver, él insiste y habla de que la reforma la va a pagar la clase media. Yo no creo mucho en eso, de clase media o no. Los políticos siempre cogen a la clase media. Sí, es la que más grita, porque la gente de escasos recursos que no pueda pagar una energía eléctrica al precio, no la paga. Se queda sin luz o se la roba, una de las dos. Ahora bien, la reforma la vamos a pagar todos. La va a pagar los más pobrecitos, los pobres pero no tanto, la clase media que es pobre ya, porque es una clase media que gane 200.000 pesos. ¿Usted cree que puede vivir y tenga 3 hijos, 4? ¿Usted cree que vive bien? Le pongo 200.000 pesos. No vive bien. Entonces, imagínense, Danilo dice que la clase media, pero ¿y los pobres? Cuando le suban el café, bueno, que ya han subido, pero van a seguir subiendo. Una muestra de eso es lo que el Banco Central publicó en su página web, que espera una inflación sobre el 5%. Yo digo, no mienten porque dice sobre el 5%, ellos no están diciendo 5%, pero fácilmente si aquello se descontrola y ya República Dominicana está descontrolada desde hace como un año y pico, porque lo han tirado por la ventana, han desaparecido los cuartos, mega corrupción a como dé lugar de estos políticos, principalmente del presidente de la República, que es el que ha mantenido la fiesta, es el que a sus principales colaboradores, que yo no sé si son compinches de él, socios, lo ha mantenido en cargos a pesar de los escándalos graves. Para que usted tenga una muestra, en educación, Fulcar, el caballero que estaba ahí, que parecía a Miyagi, que le decía Miyagi, por cierto, el otro que sustituyó a Fulcar, y a Luis Miguel Recán hay que hacerle una auditoría cuando salga de ahí, así que es por lo menos ese que se porte bien. Pero ninguno de los dos, lo quitaron por escándalo de corrupción, los primeros 2 ministros de Educación, no se han investigado. El Ministerio Público, a pesar de que compre contrataciones a Fulcar, lo psiquitrilló, pues no pasó nada. En eso Fulcar
supuestamente se enfermó, se fue para Estados Unidos un tiempo, duró 2 o 3 meses muriéndose, ahí está politiqueando a todo lo que da. Una caricatura de país. Y un grupo de alcahuetes haciéndole coro a este grupo de pillos que han azotado y azotan a la República Dominicana. El Nacional de ahora, que ya no es de ahora, el Nacional de Corripio, miren lo que tituló ayer. Gobiernos sin planes para drenaje pluvial este año en Gran Santo Domingo. Ese título se lo debió de economizar porque el gobierno no tiene planes para nada. Como dice Danilo Medina, van a visitar a Danilo Medina para tantearlo, para pedirle una reforma fiscal, que lo más probable fue que se la pidieran. Entonces, él se comprometió a no hablar de eso, pero aprovechó ese momento y dijo, ojalá que Alá lo quiera, que Dios lo quiera, no introduzcan una reforma fiscal que tengan que pagar lo que menos puedan. Él dice la clase media, yo digo lo que menos puedan, que son más del 90% de los dominicanos. Esta crisis la va a sentir el de la clase media alta, el de la media media y el de la media baja. Y abajo, pues mucha gente va a morir. Porque no se va a poder, y esto no es alarmista. Imagínese usted, si usted sufre de la presión alta, si usted tiene problemas nefríticos, si usted es diabético, y los medicamentos no se paran de subir. Y un diabético, un hipertenso deben tener cierta dieta, principalmente el diabético. ¿Qué dieta va a tomar? Si no pueden ni comprar lo básico de la alimentación. Van a estar en base a ensaladas y carnes. No pueden, el bolsillo no le da. Y esa es la realidad del pueblo dominicano. Y así este grupo de azarosos, comenzando por el presidente de la República, se pone a hablar que nosotros vivimos como en un país desarrollado, que ya vamos a dar el salto al desarrollo, un país que se lo está llevando el diablo, pero nadie habla de eso. Yo me he pasado 5 años, casi 6, oyendo a ese disléxico hablar sobre cosas que él no entiende. Yo no sé si bajo los efectos de qué, porque solamente un loco o un tipo que esté borracho o endrogado puede hablar tantos disparates algunos días como el presidente de la República. Si usted se pone a ver las payasadas que este individuo ha realizado, mientras la población se empobrece cada día más, pues usted le retira cualquier tipo de respeto a ese caballero. Yo no le tengo ningún tipo de respeto a ese hombre. Ese hombre ganó unas elecciones mafiadas en el 2024, utilizó los recursos del Estado y utilizó tecnología también. Utilizó a la Junta Central Electoral en el 2024 y la puso de mojiganga también. Es decir, es el arquetipo del antidemócrata que hay en República Dominicana. Vamos a un pequeño cambio. Usted en los brazos de Abinader, Dios lo proteja.